Existe una faceta tuya que ignoras por completo, un rostro que jamás has visto en el espejo, pero que dicta silenciosamente cada decisión de tu existencia. Y esto no es una metáfora poética ni psicología barata, porque se trata de la cruda realidad científica y mental que Carl Jung intentó revelar a la humanidad antes de comprender que el mundo quizás aún no estaba preparado para semejante verdad. ¿Alguna vez te has interrogado sobre el motivo por el cual repites sin cesar los mismos fracasos? ¿O por qué pareces un imán para individuos tóxicos? ¿O por qué, a pesar de luchar con todas tus fuerzas, percibes una barrera invisible que bloquea tu triunfo? Y la realidad innegable es que tú no llevas el volante de tu destino, sino esa entidad que Jung bautizó como la sombra. En esta transmisión no nos conformaremos con arañar la superficie, sino que nos sumergiremos en los abismos más oscuros para destapar todo aquello que el sistema, tu crianza e incluso tu propio cerebro se empeñan en ocultarte, y si posees la valentía suficiente para encarar el reflejo distorsionado de tu propia mente, entonces acompáñame hasta el último segundo, porque la revelación de hoy alterará para siempre la percepción que tienes de ti mismo y del resto de las personas. La psicología contemporánea a menudo se estanca en las heridas de la infancia y en lo que te hicieron en el pasado. Pero Jung traspasó esa frontera al descubrir que el cerebro humano no es una isla aislada, sino un vasto océano entrelazado con cada ser humano, mediante lo que él denominó el inconsciente colectivo. Visualiza tu estructura mental como si fuera un iceberg, donde la cúspide nevada es eso a lo que llamas yo, la fracción visible, mientras que sumergida bajo las aguas yace una estructura colosal, tenebrosa y dominante, que alberga toda la sabiduría y el terror acumulados tras milenios de evolución humana, y es precisamente allí donde habitan los arquetipos como el anciano sabio, la madre primigenia, el héroe, y por encima de todos, la sombra, los cuales no son meras alegorías, sino energías vivas que operan a través de tus actos. Si te niegas a reconocer estas fuerzas, terminarán por secuestrar tu voluntad, tal como advertía el psiquiatra, al afirmar que hasta que no logres hacer consciente a tu inconsciente, éste gobernará tu existencia, y tú simplemente lo llamarás destino. ¿Acaso te percibes como una presa de la fatalidad? ¿O crees que tu biografía es una cadena de desgracias accidentales, cuando en realidad podría ser únicamente tu propio inconsciente gritándote desde el fondo, mientras tú has olvidado por completo el idioma para escucharlo? Antes de sumergirnos en los mecanismos técnicos sobre cómo esta realidad suprema es manipulada en la actualidad y cómo puedes reclamar el trono de tu mente, quiero plantearte un interrogante crucial para que mires hacia tus adentros por un instante y te preguntes cuál es ese miedo inconfesable o ese defecto vergonzoso que intentas camuflar a toda costa, incluso ante tu propia mirada. Plásmalo aquí abajo en la sección de comentarios sin abrigar ningún temor al qué dirán, ya que bautizar a tu oscuridad es el movimiento inicial para someterla. Así que teclea en los comentarios la palabra sombra, acompañada de tu reflexión personal, y yo me comprometo a responder de forma directa a quienes demuestren el arrojo de inaugurar este sendero transformador, teniendo siempre presente que tu participación activa es el motor que permite a este mensaje rescatar a otros buscadores de la verdad. Avanzando en nuestra exploración, es imperativo asimilar que esta parte lúgubre no encierra una maldad innata, sino que representa el vertedero de todas aquellas piezas de nuestra identidad que amputamos para ganarnos la aceptación ajena desde los días de la niñez, cuando nos programaron para no derramar lágrimas, para reprimir la furia o para no exhibir demasiada ambición. Con cada impulso vital que asfixiaste para agradar a tus figuras de autoridad o encajar en el rebaño social, fuiste engordando a esta bestia interna que ahora respira en las tinieblas de tu psique. Y cuanto más te esfuerzas por proyectar la imagen de un individuo bondadoso, intachable y radiante ante el mundo más densa, abrumadora y letal, se vuelve tu sombra, aguardando el instante de mayor vulnerabilidad para detonar en forma de actos fallidos, estallidos de rabia incontrolable o brutales, autosabotajes silenciosos. El secreto que se esmeran en esconderte
es que jamás saborearás la auténtica libertad hasta que logres fusionar esa penumbra con tu luz, porque la plenitud del ser no se conquista exterminando la maldad, sino asimilándola como un componente innegociable de tu identidad completa. El maestro suizo nos advierte que el cara a cara con uno mismo constituye la vivencia más aterradora imaginable, y sin embargo representa el único sendero válido hacia la verdadera individuación, dado que la inmensa mayoría de la población prefiere pudrirse en la comodidad de una mentira antes que sostenerle la mirada a la realidad desnuda y despiadada de su constitución psicológica. Esta travesía no está diseñada para las masas, sino exclusivamente para aquellos dispuestos a hacer pedazos la careta social, que Jung clasificaba como la persona, esa armadura que nos ponemos a diario para interpretar un libreto que no encaja con nuestra esencia. Cuando transitas por la calle y dialogas con tus superiores, con tu pareja o con tu círculo íntimo, no eres realmente tú quien se expresa, sino tu persona, ese disfraz pragmático que forjaste para garantizar tu supervivencia en sociedad. Pero el drama estalla en el preciso momento en que comienzas a creerte que tú eres ese disfraz. En esa fracción de segundo, pierdes el anclaje con tu propia alma y empiezas a experimentar ese vacío existencial devorador que ninguna fortuna material logrará saciar jamás, porque te encuentras protagonizando la película de un ente ficticio, mientras tu identidad legítima se pudre en las mazmorras del inconsciente. Lo que te están ocultando deliberadamente es que trastornos como la depresión o los cuadros de ansiedad en multitud de ocasiones no actúan como patologías en el sentido médico tradicional, sino que son los aullidos agónicos de tu alma suplicándote de rodillas que dejes de mentirte de una vez por todas. Jung documentó empíricamente que gran parte de sus pacientes en la fase madura de sus vidas no padecían anomalías clínicas, sino una desoladora carencia de propósito originada por haber silenciado durante décadas las embestidas de su propio inconsciente. Habitamos un modelo de sociedad que condecora la frivolidad y castiga severamente la introspección profunda, adiestrándonos para rastrear remedios en el exterior, cuando el único antídoto real aguarda en tu fuero interno, el único yacimiento donde descansa la materia prima indispensable para tu metamorfosis. Imagina tu maquinaria mental como un auténtico crisol alquímico, donde el plomo pesado de tus angustias y tus cicatrices emocionales está destinado a transmutarse en el oro puro del despertar de la conciencia. Pero semejante proeza demanda fuego y exige agallas porque tienes que estar preparado para incinerar tus antiguos dogmas y desintegrar tus identidades fraudulentas. La zona sombría custodia no únicamente nuestros desechos psicológicos, sino también un inmenso arsenal de talentos reprimidos y potencias creativas que sepultamos bajo tierra, porque nos convencieron de que carecían de valor o resultaban amenazantes. Precisamente por ello el psiquiatra insistía en que dentro de la oscuridad se esconde el oro auténtico, puesto que allí palpita la fuerza vital más genuina del ser humano, y si nos negamos a integrarla, quedaremos reducidos a espectros bidimensionales, a pálidos bosquejos de los gigantes que vinimos a ser. Las maquinarias de manipulación contemporánea operan exactamente a través de esta fractura de la psique, debido a que un sujeto desconectado de sus impulsos subterráneos se convierte en la marioneta perfecta controlable mediante la inyección de terror y el peso de la culpa, mientras que aquel que ha sostenido un duelo de miradas con sus demonios se vuelve absolutamente ingobernable para cualquier fuerza externa al poseer una brújula moral inquebrantable en su pecho. Las estructuras de poder y las corporaciones mediáticas acostumbran a exteriorizar la sombra, fabricando adversarios ilusorios para cegarte ante el hecho de que el verdadero campo de batalla late dentro de tu cráneo. Y mientras sigas rastreando a los culpables de tus desdichas en el escenario mundial, únicamente conseguirás perpetuar tu ceguera espiritual. Cada ocasión en la que experimentas un repudio visceral hacia un desconocido, o cuando condenas con dureza el proceder de otra persona, estás presenciando un acto puro de proyección donde tu propia oscuridad utiliza al otro como pantalla para que puedas odiar fuera aquello que eres incapaz de tolerar dentro de ti.
Este es el engranaje maestro para decodificar las estrategias políticas, los conflictos bélicos y las fracturas sociales que azotan nuestra era, ya que componemos una civilización de sujetos que huyen aterrorizados de la responsabilidad sobre sus propias tinieblas, proyectándolas en masa sobre el prójimo y engendrando de este modo espirales interminables de aniquilación. La proyección es el mecanismo más letal de la mente al arrancarnos los ojos frente a nuestra propia culpa, transformándonos en magistrados implacables de las conductas ajenas, sin notar que simplemente libramos una guerra contra los fantasmas holográficos de nuestro propio interior. Pero para dinamitar este circuito de destrucción, se requiere una intervención de voluntad suprema que casi nadie está dispuesto a ejecutar. Si notas que este mensaje está haciendo vibrar frecuencias muy íntimas en tu interior y percibes que tu nivel de conciencia se está dilatando, te pido que hagas una pausa de un solo segundo para dejar un me gusta en este video, porque este gesto tan simple le inyecta una señal al algoritmo confirmando que estamos destapando temáticas cruciales que exigen ser propagadas al mayor número de mentes posibles. Y si tienes en mente a alguien que esté atravesando un laberinto de confusión o que parezca un rehén de sus propios paradigmas mentales, comparte este contenido con esa persona ahora mismo, ya que podrías convertirte en el interruptor de su despertar definitivo. Paralelamente, si valoras la radicalidad de esta investigación y deseas respaldar de forma contundente la expansión de este canal, habilitándonos para seguir forjando materiales de este altísimo nivel, puedes enviar un superchat exactamente en este momento, porque tu aportación económica funciona como una inyección directa en la maquinaria de divulgación del conocimiento restringido, blindando nuestra independencia frente a los discursos prefabricados. Retomando el hilo de nuestra exploración, es fundamental comprender que fundirse con lo reprimido requiere ejecutar lo que Jung catalogaba como el sacrificio del intelecto, lo cual se traduce en la habilidad para clausurar la obsesión por razonarlo todo y comenzar a vibrar con las verdades ocultas en el cuerpo y el espíritu, dado que el idioma del inconsciente no utiliza el abecedario, sino la potencia de las imágenes, los paisajes oníricos y las sincronicidades. En el momento en que empiezas a descifrar tus sueños, descubres que tu mente nocturna opera desesperadamente para equilibrar tu miopía diurna, exponiéndote de frente a todo lo que te niegas a asimilar, y menospreciar los recados de tus sueños equivale a quemar sin leer las cartas urgentes que un aliado te envía para salvarte de la muerte. La era contemporánea ha erradicado el sentido de lo sagrado y lo mítico para suplantarlos por la fiebre consumista y la razón matemática más gélida, obteniendo como saldo una epidemia de neurosis a escala global, donde el individuo se percibe a sí mismo como un engranaje inútil dentro de una máquina carente de destino. El creador de la psicología analítica diagnosticó que la raíz absoluta de todo calvario mental radicaba en esta crisis espiritual del sujeto moderno, ya que hemos cortado el cordón umbilical con la experiencia de lo luminoso, con esa vivencia de lo trascendente que no habita en una galaxia lejana, sino en los cimientos mismos de nuestra arquitectura cerebral. La realidad vetada es que tu dolor posee un significado profundo y un propósito milimétrico, diseñado para empujarte a patadas hacia tu entereza total, ya que el centro de tu universo psíquico ejerce una atracción gravitacional que succiona todas las esquirlas rotas de tu biografía. Para integrar esta oscuridad estás obligado a descender a tus propios infiernos, calcando la ruta de los héroes mitológicos, porque es imposible escalar hacia la cumbre de la luz sin antes haber completado un descenso lúcido hacia las cavernas del terror. Y esto implica encarar tus traumas despojándote del traje de víctima para asumir el rol del alquimista que excava en el barro de su pasado, buscando la piedra filosofal. Cada anomalía que experimentas, ya tome la forma de un ataque de pánico brutal o de una sensación de vacío sepulcral, no es una falla de diseño del universo, sino un emisario que golpea violentamente a tu puerta para notificarte que un fragmento de tu identidad ha sido abandonado a su suerte y exige a gritos recuperar su derecho a existir. El lavado de cerebro que padecemos a diario
Tiene como propósito único anclarnos en un estado de niñez perpetua, volviéndonos adictos a la guía de autoridades externas para discernir entre el bien y el mal. Pero la doctrina nos exige ascender hasta convertirnos en nuestros propios mentores personales, forjando una personalidad indomable e independiente. Esto no implica alcanzar un estado de santidad inmaculada, sino coronar la totalidad admitiendo que dentro de nuestra piel respiran simultáneamente el mártir y el carnicero, el genio y el imbécil, y que la paz interior solo se conquista cuando firmamos la tregua con esta dualidad despiadada. La potencia que emana al asimilar tu lado oscuro es colosal, porque clausuras definitivamente la fuga de energía que desperdiciabas intentando ocultarte de ti mismo para redirigir toda esa fuerza primitiva hacia el desarrollo de tu intelecto creativo y el cumplimiento de tu misión vital. Las masas tiemblan ante la idea de abrazar su negrura, temiendo convertirse en monstruos cuando la realidad opera exactamente a la inversa, porque son precisamente quienes ignoran sus profundidades, los que perpetran las aberraciones más crueles arrastrados por impulsos que los dominan por completo, mientras que el que conoce al milímetro su propia capacidad destructiva es el único que posee la verdadera libertad para elegir obrar con bondad. Nuestra matriz cultural le tiene verdadero pánico a las profundidades, porque lo profundo es imposible de empaquetar y comercializar, y es por esa razón que te bombardean exigiendo que te anestesies sin tregua, consumiendo estímulos fugaces para bloquear el silencio ensordecedor de tu espíritu, preguntándote quién demonios eres, cuando te arrancan todas las etiquetas sociales que te han pegado en la frente. La alquimia de la mente advierte que todo ciclo de transmutación arranca con la nigredo, la temida obra al negro donde el horizonte se tiñe de muerte y el ego sufre su crucifixión simbólica, pero es exactamente en medio de esa asfixia donde revienta la semilla de un nuevo amanecer. La verdad enterrada sobre tu psique es que no eres en absoluto un subproducto descartable de tus circunstancias ni de tu mapa genético, sino un proyecto divino, en fase de desarrollo, intentando encarnar su genialidad irrepetible en este mundo. Y cada vez que traicionas el llamado de tu instinto para refugiarte en el calor del rebaño, estás profanando la misión sagrada que viniste a cumplir en esta vida. Estamos obligados a forjar el coraje para abrazar la impopularidad y avanzar en solitario si las circunstancias lo exigen, porque la autopista de la conciencia está repleta de espinas e incomodidades, pero representa el único escape hacia la emancipación espiritual absoluta, mientras que la avenida pavimentada del conformismo social te arrastra indefectiblemente hacia una muerte silenciosa del espíritu, atrapado en una rutina mediocre e insípida. El proceso no es una meta con línea de llegada definitiva, sino una negociación incesante y brutal entre el foco de tu entendimiento racional y el abismo oceánico del inconsciente que jamás detiene su fábrica de nuevos símbolos y obstáculos. El axioma que la inmensa mayoría rechaza tragar es que el cerebro humano no viene configurado de fábrica para la felicidad barata y superficial que nos venden hoy en día, sino para la conquista de sentido y evolución, y con gran frecuencia, esa evolución demanda una cuota innegociable de dolor para poder resquebrajar la coraza defensiva del ego ilusorio. El analista constató que la psique humana se desmorona ante una existencia desprovista de sentido, y es exactamente la ruptura de este vínculo con nuestro propio mito individual, lo que nos deja a merced de los lavados de cerebro de corporaciones, doctrinas y mercados que te alquilan un propósito artificial a cambio de expropiarte la libertad interior. Para arrebatar de nuevo el control de tu nave existencial, precisas ejercitar el careo intencional y directo con las entidades que rondan tu teatro interior interactuando con ellas como si fueran sujetos reales, que exigen respuestas, porque únicamente cediéndole el micrófono a lo que fue amordazado, albergarás la esperanza de instaurar una armonía resistente al paso del tiempo. Tu cerebro es un santuario sagrado que ha sido invadido por mercaderes y tótems fraudulentos, y el gran secreto que te ocultan es que tienes la llave maestra en tu propio bolsillo para purgarlo. El problema es que la escondiste en el rincón preciso a donde más te aterroriza mirar. Multitud de sujetos,
Desperdician su respiración intentando corregir sus anomalías, a fuerza de represión y disciplina espartana, ignorando por completo que el síntoma es la única válvula de escape que posee el alma para denunciar la desconexión abismal entre tu fachada externa y tu esencia. Si te atormenta el insomnio crónico, si se te cierra la garganta al tomar la palabra, o si te aplasta una culpa fantasma sin justificación aparente, no cometas el crimen de silenciar esas alarmas tragando píldoras o buscando distracciones compulsivas. En su lugar, interrógate sobre qué clase de información crítica te está ocultando tu intelecto, que tu propia anatomía se ve obligada a gritarte hasta desgarrarse. La neurosis actúa como un mecanismo sustitutivo, diseñado para evadir un sufrimiento auténtico e ineludible, lo que se traduce en que al salir huyendo del dolor curativo que produce la expansión de conciencia, nos autoimponemos un calvario artificial y enfermizo que nos corroe por dentro sin empujarnos hacia ningún lado. La gran verdad que rodea tu mente es que se encuentra enchufada a un núcleo de sabiduría ancestral que domina a la perfección. ¿Qué ingredientes exactos necesitas para trascender? Pero dicha inteligencia se expresa mediante aparentes paradojas y encriptaciones simbólicas imposibles de hackear usando la lógica matemática tradicional. Estás forzado a entrenarte para habitar dentro del misterio y navegar en la incertidumbre rindiéndote ante la evidencia de que no todo el universo cabe en una hoja de cálculo y que la fracción más valiosa de tu ser reside en los dominios de lo inexplicable. El hackeo mental que opera el sistema se fundamenta en astillar continuamente tu capacidad de atención, bloqueándote el acceso para que jamás logres conectar los puntos de tu biografía, armando un esquema de sentido, ya que un hombre íntegro e inquebrantable representa una amenaza letal para cualquier jerarquía de control que dependa de tu docilidad y tu desorientación. Cuando al fin te animas a mirar a los ojos a tus monstruos interiores, te vuelves cristalino frente a ti mismo, y automáticamente los cantos de sirena del mundo pierden su hipnosis venenosa al haber hallado en tu propio centro esa mina de oro que antes mendigabas desesperadamente en los aplausos ajenos. Aquí radica la médula espinal de la soberanía mental, esa maestría suprema para permanecer imperturbable en el ojo del huracán existencial, sin dejar que el pánico colectivo te arrastre, logrando convertirte en un faro para tu entorno, no recitando frases vacías, sino encarnando el impacto de una vida atravesada por la honestidad radical hacia uno mismo. El misterio blindado que te esconden sobre tu aparato mental es que funciona como una compuerta estelar hacia el infinito, y que los muros que crees tocar con las manos no son más que proyecciones holográficas erigidas para blindar un ego frágil que tiembla de pánico ante la idea de diluirse en la majestuosidad del ser absoluto. No permitas que esa inmensidad te intimide, porque es precisamente allí en el vacío donde mora tu naturaleza inquebrantable y tu fuerza creadora sin fronteras, aguardando en silencio a ser reclamada y puesta al mando. La senda de la autorrealización es un recorrido para caminantes solitarios, es cierto, pero se erige como la única vía de acceso hacia la comunión suprema con el tejido del universo, ya que solo aquel que se ha adueñado de sí mismo posee la autoridad para vincularse con sus semejantes desde la pureza sin vomitar proyecciones dañinas, ni esconderse detrás de caretas de utilería. Graba a fuego en tu conciencia que cada abismo crítico que atraviesas es un portal de resurrección, y que la noche oscura que te oprime el pecho no decreta tu final, sino que ejerce como el útero divino, donde se está gestando una versión imparable de ti mismo, lista para irrumpir en la realidad. La gran conclusión es que jamás estuviste a la deriva, porque la historia entera de la especie humana respira bajo tu piel armada hasta los dientes, para protegerte y marcarte el norte, siempre y cuando encuentres las agallas para cerrarle la puerta en la cara a las distracciones del mundo exterior, y le abras de par en par los ojos al vasto imperio de tu alma. Jung invirtió los latidos de su vida entera en cartografiar estas tierras salvajes, no con la intención de entregarte respuestas enlatadas, sino para armarte con el equipo de supervivencia psicológico indispensable para que emprendas tu odisea privada,
asumiendo que cada individuo tiene el deber intransferible de tallar su propia ruta y su propio significado en un cosmos que a primera vista parece hacer oídos sordos a nuestras súplicas. Sin embargo, la oración de mayor impacto cósmico es la práctica de una atención implacable sobre las corrientes sutiles de tu espíritu y la lealtad extrema hacia tu propia verdad, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga, porque al cruzar la línea de meta de la existencia, nadie nos va a examinar por nuestros niveles de obediencia o docilidad, sino que se nos medirá exclusivamente por el nivel de devoción con el que respondimos a la llamada de nuestra alma. La estación definitiva en este laboratorio mental nos estampa en la cara que la asimilación de lo reprimido no provoca la demolición de nuestra identidad, sino todo lo contrario, desata una expansión apoteósica donde la conciencia por fin detiene su guerra civil para empezar a operar en alianza estratégica con el universo en su totalidad. El secreto que el establishment te ha secuestrado sistemáticamente es que tu destino no se encuentra tatuado en las alineaciones astrales ni en el código genético, sino que depende al 100% de tu pericia para enchufarte de nuevo a la batería de tu psique, aniquilando ese sentimiento ilusorio de aislamiento que funciona como la semilla maldita de toda la depresión moderna. Quedó demostrado científicamente que en el instante preciso en el que dejamos de lanzar golpes contra nuestra sombra, ésta renuncia a cazarnos y se transmuta en una fuente inagotable de vigor biológico e instinto puro capaz de pilotar nuestras decisiones de máximo riesgo, con un grado de lucidez que la mente calculadora jamás llegaría a procesar. Hablamos de la verdadera emancipación, la pesadilla definitiva del sistema de control. Porque un ser humano que ha perdido el miedo a mirar de frente su oscuridad es automáticamente un ente imposible de someter bajo ninguna clase de coacción, ya que libró y ganó la madre de todas las batallas en la soledad absoluta de su santuario interior. El veredicto sobre tu cerebro es que actúa como el puente de mando que conecta tu línea de tiempo temporal con el océano de la eternidad. Y cada uno de tus actos, pensamientos y corrientes emocionales generan ondas de choque que alteran el campo electromagnético del inconsciente, moldeando los cimientos de la realidad de formas que la ciencia materialista recién empieza a balbucear. Basados en este principio incontestable, comprobamos que tu revolución interna no se limita a ser una simple sesión de autoayuda egoísta, sino que se eleva como un aporte irreemplazable a la metamorfosis de toda la raza humana, dado que por cada gramo de sombra que un individuo asimila, se le resta 1 kilo de oscuridad a la atmósfera que asfixia a este planeta. Se advirtió con gravedad que el destino del mundo cuelga de un hilo microscópico, y ese hilo lleva el nombre de conciencia humana. Si fracasamos en la misión de descifrarnos a nosotros mismos, corremos el riesgo fatal de activar nuestra propia extinción, vomitando nuestros demonios reprimidos sobre las pantallas, la violencia y la polarización de las masas. La verdad más rotunda es que la dimensión de absoluta plenitud se encuentra palpitando literalmente dentro de tu caja torácica, enterrada bajo toneladas métricas de programación, dogmas y miedos inyectados en tu torrente sanguíneo, desde la cuna para manufacturarte como un peón sumiso en lugar de forjarte como dueño soberano de ti mismo. Llegados a este punto de ebullición tras navegar por estas advertencias monumentales, te enfrentas a la encrucijada definitiva de tu vida. Tienes el permiso de cerrar este video ahora mismo y refugiarte bajo las sábanas de tu antigua existencia, permitiendo que lo oculto siga moviendo los hilos de tu destino en las tinieblas. O puedes golpear la mesa hoy mismo, activar el interruptor de tu percepción y arrancar a sangre y fuego el doloroso pero majestuoso trabajo de la verdadera transformación. No cometas la estupidez de sentarte a esperar a que el clima exterior sea propicio para darte el lujo de ser feliz, porque el gozo real es apenas el efecto secundario que se desprende de ser un humano íntegro, y alcanzar eso te obliga a abrazar sin asco cada pedazo de tu historia, sin dejar un solo átomo por fuera. Tatúate en la frente que justo en el corazón de las tinieblas más asfixiantes se incuba la luz más letal e imparable, y que el calvario que atraviesas no es tu verdugo, sino el combustible de alto octanaje reservado para detonar tu despertar definitivo.
Ármate de valor inquebrantable. Actúa con una honestidad descarnada, y por encima de todas las cosas, sé implacablemente tú mismo, ya que en esta era de decadencia, no existe una labor más heroica y desesperadamente urgente que atreverte a encarnar el diseño maestro para el cual llegaste a este mundo. La verdad ya te ha localizado y acorralado y ahora la responsabilidad exclusiva de decidir qué hacer con este armamento y de qué manera convertirás tu psique en un láser implacable, perforando este teatro ilusorio, recae enteramente sobre tus hombros. La expedición hacia la conquista de ti mismo ya no tiene freno, y se acabaron los boletos de retorno, porque una vez que el espíritu se ha embriagado con la alta frecuencia de lo real, jamás tolerará volver a alimentarse con las migajas de las mentiras que se proyectan en los muros de la prisión. Camina con una postura invencible anclado en tu poder más salvaje, y permite que tu mera presencia funcione como un golpe de realidad, para quienes todavía se pudren en los rincones de la duda, esparciendo el código de la conciencia. Despierta directamente en las arterias de tu vida diaria, para forzar de una vez por todas la manifestación de ese potencial brutal y sepultado que palpita furioso dentro de cada célula de tu propio ser.